Seguimos aquí en la mañana de Modo País, son las 10 menos 10 en este momento, hay 17 grados aquí en Montevideo y tenemos muchos temas de salud para conversar en este bloque porque ya está con nosotros el infectólogo Henry Albornoz. Él nos acompaña para hablar sobre varias cuestiones, entre ellas está la vacunación antigripal como una de las que se impone en esta Semana Santa de turismo criolla o de la cerveza, como le quieran llamar. ¿Cómo le va, Henry? Bienvenido. ¿Qué y tal? Buenos bueno, un días. placer ¿Cómo están? saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Yo decía recién el ejemplo, ¿no? de esta semana tan particular, porque bueno, mucha gente emigra de nuestro país, hay otros tantos que llegan y obviamente hay una circulación viral que también con el cambio de temperatura seguramente tiene mayor incidencia. En particular, ¿qué es lo que sucede con esta primera etapa de la vacunación antigripal? Porque se priorizan sí a los grupos de riesgos, pero como que no hay un proceso escalonado como quizás estábamos acostumbrados a la época del coronavirus, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hace falta quizás una mayor campaña pública? ¿O cómo estás viendo este primer proceso? Bueno, en primer lugar, creo que hay que decir que la campaña viene bien. Van 2 semanas de campaña de vacunación. Se cerró la semana pasada con más de 130.000 dosis administradas, lo cual para el Uruguay en 2 semanas es un muy buen nivel de vacunación. Lo que tú hacías referencia de, digamos, la vacunación de la gripe está centrada fundamentalmente en los grupos de riesgo. Grupos de riesgo son las personas que tienen, valga la redundancia, mayor riesgo de que si adquieren el virus de la gripe tengan una forma complicada o grave de la gripe. Y eso se vincula a factores que tienen que ver con la edad, factores que tienen que ver con tener otras enfermedades en las cuales si tú adquirís gripe se descompensan y esas descompensaciones pueden ser graves, insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria, enfermedad hepática, enfermedad renal. La edad es otro factor importante porque después de los 65 años el sistema inmunológico ya no se defiende bien como se defienden las personas menores. Menores de 65 y quizás ese proceso que se llama inmunosenescencia, o sea, de envejecimiento del aparato del sistema inmunológico, empieza a ocurrir después de los 50, 55 años. Pero el riesgo es más claro después de los 65 y mucho mayor después de los 75 y de los 80 años. Entonces, y el personal de salud también tiene, de alguna forma es prioritario. El personal de salud, las personas que hacen actividades que son, digamos, de alto valor para la sociedad, que si se enferman muchos, por ejemplo, policía, bomberos, digamos, gente que desarrolla funciones básicas muy importantes en la comunidad. Entonces, y los niños, las embarazadas. ¿A partir de qué momento se debe o se recomienda la vacunación? ¿A partir de qué momento de vida? Bueno, los niños a partir de los 6 meses, y la campaña los incluye como grupo de riesgo hasta los 5 años, por la edad como único factor. A su vez hay niños que pueden tener otras enfermedades cardíacas, respiratorias, las que veríamos hablando, inmunosupresión, o sea que las defensas no funcionen bien, que esos tienen indicación de vacunar independientemente de la edad. Lo mismo pasa con los adultos jóvenes. Y después viene el tema de la edad y de las otras enfermedades también. La campaña se focaliza en esos grupos de riesgo porque son los cuales la vacunación disminuye el riesgo de que la persona tenga una forma grave de gripe, de que tenga una forma complicada, de que requiera hospitalización, o sea que la gripe sea lo suficientemente grave o que descompense una comorbilidad de estas que requiere internación, y disminuye la mortalidad. Es distinto a lo que se hizo cuando tú arrancaste a vacunar para el coronavirus en el 2021, porque tú tenías que vacunar a toda la población y había que tener una estrategia de vacunación pensando en vacunar a más de 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas, y tú tenías que, en esa campaña que obviamente iba a llevar varios meses, tenías que priorizar algunos grupos de mucho mayor riesgo que los otros. Claro, había que escalonar sí o sí el esquema, ¿no? Porque si no se iba a armar un cuello de botella al inicio que era imposible. Y además con un fenómeno que ya estaba instalado, porque esa es la otra diferencia.
Tú empezaste a vacunar en una pandemia donde el fenómeno del virus y la circulación viral ya estaba instalada. Claro. Esto es distinto. Tú empezás a vacunar fin de marzo, principio de abril, para un virus que, si bien tiene variaciones de año a año, tiene una circulación muy estacional, bien clara, y nosotros sabemos que la mayor circulación del virus de la gripe es desde primera quincena de mayo hasta fin de julio, primera quincena de agosto. Perfecto. Ese es el momento de mayor circulación. Entonces tú podés hacer este tipo de campañas en las cuales sabés que Sí, ahora se puede prevenir de alguna en forma. 4, 5, 6 semanas vacunás 250, 350 Claro, en aquel mil momento personas. interveníamos, ahora Exacto. se está pudiendo prevenir. Le pregunto algo que a veces es un poco un comentario quizá desinformado, pero sí común, y es aquello de, yo el año que me vacuné, a mí me pasó, pero también lo he escuchado de otras personas, no me vacuno porque cuando me vacuné me agarré una gripe tremenda, o no evité tener gripe, fue más fuerte, fue más resistente, o quizás el virus se hace más resistente. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad, cuánto hay de desconocimiento y qué razones puede haber justamente para que igualmente tengamos gripe? Claro, lo que pasa que, a ver, la gripe es estrictamente la infección por un tipo de virus que es el virus de la gripe, el virus influenza, que el más frecuente es el A, y hay varios subtipos, pero también hay influenza por el tipo B. Pero hay un conjunto de otros virus respiratorios que circulan también en este periodo de otoño, invierno y principio de primavera fundamentalmente, que pueden dar cuadros similares al de la gripe. Es aquello del estado gripal, no necesariamente tengo gripe. Sí, como una cuando nosotros sensación desde el punto de vista gripe. médico decimos síndrome Ahí gripal va. o algo símil gripe, o similar a la gripe, la confirmación se da si se hace un estudio de secreciones respiratorias donde se identifica el virus de la gripe. O sea que Entonces, puede no ser gripe como tal lo que estamos exactamente. teniendo, aunque los síntomas son Similares. Y a su vez, la vacunación muchas veces no evita que tú adquieras el virus de la gripe. Baja un poco el riesgo, pero no es el factor más importante. El factor más importante es que evita las formas complicadas, evita las internaciones y evita fallecimientos. Sobre todo en esos grupos de mucho riesgo, como hablábamos al principio. Ahora, así como hay varios tipos de enfermedades similares, si querés, a la gripe, tenés también una coadministración de vacunas, como se daba con el COVID-19, que el Ministerio de Salud Pública autoriza, ¿no? ¿Qué riesgos y qué beneficios tiene esto? Y también pienso en los inmunocomprometidos, por ejemplo, en este caso. Lo que pasa es que hay algunas vacunas que se pueden administrar en conjunto con otras, sobre todo las vacunas que no tienen virus vivos. Esas vacunas se pueden administrar simultáneamente. Por ejemplo, la gripe se puede administrar conjuntamente con la de COVID, se puede administrar conjuntamente con la del virus sincicial respiratorio, que ahora se está vacunando a las embarazadas en una campaña que es muy importante para prevenir infecciones por virus sincicial respiratorio en los recién nacidos. Entonces, esas vacunas se pueden administrar en conjunto y no hay problema. Por el contrario, hay algunas pocas que no se pueden administrar o que se recomienda que se separen por un periodo en general de 4 semanas de la administración de otras vacunas. Pero estas, que son las vacunaciones clásicas estacionales del invierno, se puede administrar en conjunto y eso no conlleva riesgo de mayor efectos colaterales ni ningún otro problema y tampoco afecta la efectividad de la vacuna. Bien. Yo te decía recién, Henry, que estábamos en este contexto de Semana de Turismo, Semana Santa, como se le quiera llamar. Hay mucho flujo de personas que, como decía, ingresan al país, otras que emigran en esta semana. Y por lo tanto también muchísima circulación viral. En particular te pregunto por el dengue, ¿no? Porque hay muchas personas que van a Brasil donde la presencia allí de la enfermedad es mucho mayor. ¿El riesgo sigue siendo bajo de un brote local o crees que puede llegar a cambiar la situación a partir de la próxima semana? Bueno, digamos, la recomendación está, el dengue circula en las Américas, hay países que obviamente todos sabemos tienen brotes y
periodos de circulación muy importantes. Brasil es uno de ellos, obviamente. Argentina también, sobre todo en el norte de Argentina, pero se ha extendido hacia el sur, como nos pasó a nosotros, también le ha pasado a los otros países que estamos más hacia el sur. Y el riesgo de adquirir dengue eventualmente en un viaje al exterior está. Este año, por razones que creo que todavía no están bien claras, la circulación de dengue fue mucho menor de la que preveíamos en la región. El 2024 fue el año récord en casos de dengue en las Américas. Y bueno, y Uruguay tuvo el brote más importante de los últimos 100 años, ¿no? Tuvimos más de 1.100 casos de dengue, de una enfermedad que hacía muchísimos años, pasamos casi 100 años sin tenerlo, y en los últimos 5 o 6 años hemos tenido algunos pequeños casos, pequeños brotes, digamos, pero el del año pasado fue el más importante en los últimos años. Yo creo que es poco probable que vayamos a tener una circulación de dengue importante en la zona sur del continente, y creo que es poco probable que llegue en forma importante al Uruguay. De cualquier manera, la recomendación es: hay que cuidarse de las picaduras de los mosquitos, prevenir las picaduras, usar repelente. Si vas a países donde hay mayor circulación, en este caso Brasil, pero también el Caribe, protegerte de los mosquitos, usar repelente, usar ropa manga larga, pantalones largos si es posible, y al retorno hay que seguir usando repelente, porque si la persona viene cursando un dengue, que además hay que saber que un porcentaje muy alto de los dengues son asintomáticos, o sea, la persona tiene el virus pero no sabe que lo tiene, entonces no va a sentir síntomas. Eso pasa casi en el 75% de los casos de dengue, o sea, 1 de cada 4 tiene síntomas, y hay 3 que adquirieron el virus y pasa con muy poco síntoma y la persona no sabe. Entonces esa persona, cuando vuelve, tiene que mantener estas precauciones para las picaduras de mosquito, porque nosotros tenemos el mosquito transmisor, tenemos el Aedes aegypti. Entonces, esa persona que vuelve con síntomas o eventualmente infectado con el virus, los que vuelven deberían mantenerse por lo durante menos ¿cuánto tiempo? Sí, por lo menos por una semana, 10 días. 10 días, entonces, al volver del exterior, lo que sea, vacaciones o mantener lo que sea, las de precauciones. estos países, hay que mantenerse aun cuando uno crea que no hay mosquitos en la vuelta, porque también puede pasar, está viniendo el frío, uno cree que no hay, por un tema de protección de todo el entorno, mantenerse con el uso de repelente fundamentalmente. Perfecto. Y aprovecho a preguntar, hablando de esto del exterior también y de los viajes, sobre esta advertencia que está haciendo el Ministerio de Salud Pública también en relación al sarampión. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el sarampión, como ustedes saben, es una enfermedad también viral, es el virus del sarampión, altísimamente transmisible, es de los virus más transmisibles. ¿Cómo se evita el contagio? Bueno, lo que pasa es que la persona que está cursando sarampión, desde 4 días antes de tener la erupción y durante los 4 días siguientes, o sea, un periodo en el entorno de los 8 días, elimina el virus fundamentalmente con las secreciones respiratorias. Y es un virus que se transmite porque puede quedar en micropartículas en el aire y es inhalado por las otras personas. Esa es la vía de transmisión y eso es lo que le da la alta eficiencia de transmisión. Hay una alerta por un resurgimiento de circulación del virus de sarampión. Estados Unidos ha tenido casos, Brasil tiene casos, Argentina tuvo casos y tuvo casos de circulación comunitaria. Argentina creo que lleva en el torno de los 14 o 15 casos comunicados desde enero, febrero para acá, en una región donde prácticamente no teníamos casos de circulación comunitaria del virus. Teníamos casos importados, eso sí, porque hay países que todavía mantienen circulación del virus del sarampión. Uruguay tiene en general una vacunación muy buena, su sistema de vacunación es muy bueno,
la vacunación para el sarampión está por encima del 90-95% y eso en cierta medida es como un escudo de protección. La primera, Henry, es a los 12 meses y la otra a los 15, ¿no? A los 5 años. A los 5 años, ahí está. Al año y a los 5 años. Perfecto. Todos deberíamos tener 2 dosis de sarampión. Para los adultos nacidos antes del año 1970, en general esa recomendación no es muy, digamos, lógica porque esas personas tuvieron expuestas al sarampión en general. El sarampión se logró controlar su circulación a partir de la vacunación y obviamente las generaciones más nuevas todas tienen vacunas y todos tienen 2 dosis. Hay un grupo que quedó en intermedio que tuvimos que hacer un catch-up, o sea, recibir una segunda dosis porque inicialmente se daba una dosis. Perfecto. Antes de irnos, te hago así la del estribo, como dicen, COVID. ¿Está circulando el COVID? ¿Hay casos graves de COVID que hoy no tengamos? Pero hoy no hay reportes. Se mantiene la circulación. La circulación tuvo un repiquecito en diciembre, enero. La circulación es baja igual. Y en este momento no hay prácticamente casos graves. Alguna excepción puede haber, pero la mayor parte de los casos están ocurriendo en la comunidad y con casos leves, vinculado un poco a que tenemos una alta tasa de personas que ya tuvieron COVID una o más veces, digamos, desde que se instaló la pandemia, de que muchas personas tuvimos varias dosis ya de vacuna contra el COVID, y que a su vez el virus se fue como modificando y adaptando, y en esa adaptación se ha atenuado su capacidad de producir casos más graves. De cualquier manera, las personas muy frágiles, con muchas comorbilidades, de adquirir COVID, el COVID todavía puede generar complicaciones y puede generar internaciones. ¿Y se ha demostrado que era eficiente esto, por ejemplo, aquellos que tengan mayor problemas inmunológicos y demás, utilizar el tapabocas, por ejemplo, si están en un lugar cerrado con mucha gente, o se demostró que un poco lo que en algunos lugares se decía que no tenía gran utilidad? No. ¿O qué se puede hacer un poco aquellos que crean que pueden estar en más riesgo? La mascarilla es una medida muy efectiva para evitar la transmisión. En los dos sentidos, como decíamos desde el principio, desde el que está cursando un cuadro viral que puede ser COVID, el uso de la mascarilla evita la transmisión porque retiene las partículas respiratorias que son las cuales llevan el virus. Y a su vez, las personas más frágiles, si van a estar en contextos donde hubiera un alto riesgo de transmisión, que en este momento no lo vemos, porque no hay un alto riesgo de transmisión en este momento, el uso de la mascarilla también protege de adquirir el virus. Perfecto. O sea que no eso está de más. Y sobre todo quien tenga un problema respiratorio, tener esta cuestión solidaria de alguna forma de utilizarlo para evitar contagios. En un contexto de entornos cerrados, mal ventilados, y con mucha aglomeración de personas. Sí, transporte público, por decir algo de nuestro cotidiano vivir. Sí. Todavía se ven personas que en ese contexto usan la mascarilla y yo creo que está muy adecuado. La demostración de la efectividad de todas estas medidas, como la higiene respiratoria, protegerse para toser, estornudar, el uso de la mascarilla, la higiene de las manos, quedó muy claro en el 2020, ¿no? En ese contexto no hubo prácticamente circulación de otros virus respiratorios. No hubo gripe, no hubo casi virus sincicial respiratorio, no hubieron los otros virus respiratorios en el 2020 cuando todos estábamos usando este tipo de precauciones, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, a tener en cuenta todas estas consideraciones, Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, un gusto, a las órdenes.